Bienvenidos a un nuevo programa de la Ley de la Isla. Mi nombre es Norma Aguirre, soy estudiante de la licenciatura de Economía de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y en esta oportunidad estoy acompañada por los docentes Claudia Clas y Heraclio Lanza, docentes de la universidad. Muy buenas tardes a nuestra audiencia y buenas tardes, Norma. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos toca entrevistar a una persona, ¿no es cierto?, un licenciado en Economía, de una larga trayectoria en nuestra isla. Un gran conocedor de nuestra ley también, ¿no? Un gran conocedor de la ley, que empezó de muy joven, todavía joven, pero que empezó de muy joven, ¿no es cierto? Y yo lo conocí cuando era director de Industria y Comercio de la provincia de Tierra del Fuego, no de la provincia, del territorio nacional de la Tierra del Fuego, que trabajó con los ministros de Economía, con Mariano Viaña, que lo entrevistamos la semana pasada, y con todos los ministros de Economía. Luego fue representante de nuestra provincia en Casa de Tierra del Fuego y sobre todo representante del Ministerio de Economía en la defensa de la ley ante la nación. Y bueno, y hoy sigue trabajando en estos temas, pero ya lejos de la función pública, en forma privada. Es el licenciado Alberto Garófalo, como ya dijimos, un gran conocedor de estos temas y por eso lo quisimos llamar para que nos cuente un poco de su historia y que nos cuente el futuro que ve él para nuestra ley, para nuestra provincia. Hola Alberto, ¿nos escuchás? Sí, cómo no, ¿cómo te van? Aló. Bien, bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto, ¿cómo somos estás? todos jóvenes. ¿Qué tal todos? ¿Qué dicen? Bien, muy bien. Alberto, bueno, Lalo ya ha hecho una presentación bastante buena sobre tu trayectoria, pero creo que vos nos podés hacer por lo menos un breve relato de cómo llegaste a la isla, qué trabajos realizaste y tu relación sobre todo con nuestra ley, la 19.640. Bueno, intentaré no aburrirlos y hacer... No, seguro que no. Estamos seguros que vas a enriquecer nuestro programa. Yo llegué a la isla allá en el año 78 cuando, coincidentemente con las primeras fábricas que vinieron a radicarse, porque ustedes saben que la ley, si bien data de 1972, recién a partir del 77 empezó a tener algún movimiento. Uh-huh. Eso se dio por una conjunción de hechos que no tuvieron nada que ver con la planificación que pudo haber tenido el régimen, sino una coincidencia de factores que hizo atractivo el descubrir que el régimen fueguino tenía algunas características, sobre todo para una industria incipiente como era la del televisor color, que tenía que empezar de nuevo porque el cambio de tecnología hacía que las viejas fábricas de televisores blanco y negro se tuvieran que reconvertir. Y en una época de altos aranceles a la importación de productos terminados y con esta ley tan generosa en cuanto a exención arancelaria, los comerciantes del continente descubrieron que armar televisores en Tierra del Fuego era un buen negocio porque se podían importar los insumos sin pago de arancel y luego de producirlos, venderlos en el continente con un diferencial que hoy haría morir de envidia a las fábricas actuales, ¿verdad? Y bueno, cuando yo llegué, como todo economista joven, con mucho entusiasmo, venía de hacer un curso, un posgrado en desarrollo regional en Europa, o sea que venía con toda la intención de aplicar lo que sabía en un lugar donde estaba todo por hacerse. Y como suele suceder en una primera etapa, me tuve que encargar de funciones que estaban lejos de lo que yo pretendía, como era el control presupuestario, el diseño propio del presupuesto, y áreas tan diversas como era estadística en ese momento, como fue comercio, y bueno, y rápidamente apareció industria. Y ahí arrancamos con lo que fue la reglamentación, digamos, en vivo del régimen, porque habían empezado a funcionar algunas fábricas y no había nada escrito, lo que luego resultó en la famosa acreditación de origen que tanto nos desvela
¿verdad, Lalo? Sí, exactamente, todavía después de muchos años, yo también vine del 78 y después de muchos años seguimos peleando con la acreditación. Y después de muchos años queda mucho por hacer también. No, por supuesto, por supuesto. Así que a lo largo de mi carrera en gobierno estuve a cargo de subsecretarías, siempre en el área de economía, lo que fue coordinación económica, programación económica. Estuve a cargo fui delegado del Ministerio en Buenos Aires, estuve a cargo de la Casa de Tierra del Fuego, un poco fundé la Cámara Fueguina de la Industria Nacional, mantuve una actividad como profesional siempre ligada a Tierra del Fuego. O sea, son ya 40 años donde la 19640 ha sido el centro de mi actividad profesional, ¿verdad? Sí, nosotros siempre decimos que la ley atraviesa la vida de todos, ¿no? Sin no hay duda. duda de que la tuya también, No, aunque sin estés duda. en Buenos Aires, como decías recién, ¿no? Sí, pero tengo un hijo fueguino que Claro, eso me hace. todos vamos dejando nuestras raíces acá en Así esta es. tierra. Así es. Perdón, y se olvidó de algo más que hizo Alberto. A ver, Sí, Lalo, ya sé lo que el vas a decir. memorioso. Exacto. Él fue quien inició las gestiones para que seamos delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que que era, como éramos territorio en ese momento, dependíamos de la capital federal. Entonces pertenecíamos como profesionales o nos matriculábamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿no? de la capital federal y del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Ese era el título que tenía el Consejo de No había Capital, forma ¿no? de transformarlo en sigla. 1982. Exactamente. Primero fue la delegación en Ushuaia, después vino la delegación en Río Grande y bueno, las primeras gestiones las inició Alberto, ¿no es cierto? Muy bien. Así es, me acuerdo que era un padrón bastante curioso porque creo que hicimos una elección para elegir a los titulares y en esa primera elección creo que había 29 contadores, 4 licenciados en administración y 2 licenciados en economía. Yo te iba a decir 2 en economía, ¿no? No podía ser. Sí. No ha cambiado mucho la realidad, yo creo. Bueno. Me parece que en contadores se ha crecido bastante. Sí, No sí, digo nada más. manteniendo. Las proporciones me Sigue parece que se manteniendo, me mantienen. parece, sí. Alberto. La proporción se debe mantener. Sí. Alberto, vos hablabas que estuviste como fundador en algunas cámaras que tenían que ver con la industria fueguina. Se sigue trabajando desde esas cámaras activamente, ¿verdad? Sí, se sigue trabajando y bueno, uno sigue aportando desde el punto de vista incluso teórico sobre todo lo que es el régimen de la ley y tratando de aportar su granito de arena para que funcione y que cada vez sea mejor, ¿no? Y esas cámaras funcionan así como un nexo también con el gobierno nacional, porque nosotros siempre tenemos toda una cuestión con la mirada desde el norte hacia nuestra provincia, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que estas cámaras actúan como intermediarias también con el gobierno nacional? Sí, las cámaras obviamente todas tienen contacto con el gobierno nacional. El tema es que esto es así, pero por lo menos desde CAFIN lo que siempre hemos enarbolado es que no puede haber una gestión diferenciada entre las cámaras y la que haga el gobierno provincial de turno. Uh-huh. O sea, en eso tenemos que ser muy coherentes, porque si hay algo que para mí es un hilo conductor de lo que ha sucedido en estos 40 años con el régimen, es que nosotros fuimos, somos y seremos lo que consigamos hacer en Tierra del Fuego los actores vinculados a la ley. O sea, esto es un régimen nacional al que Buenos Aires le presta una atención, yo diría, que varía según la necesidad del momento, y la realidad que la operatoria del día a día en la isla se maneja desde la propia Tierra del Fuego. Entonces, ¿quiénes más indicados para tratar de orientar al gobierno nacional sobre lo que sucede en la isla? Y si bien muchas veces los diálogos no son muy fluidos, es una obligación que tenemos de hacer que se entienda cuál es nuestra especificidad y de dónde surge la necesidad de mantener el régimen.
Bien. Este es un régimen, les habrá contado Mariano Viania, si estuvo por allí, que en sus orígenes, más allá de alguna leve idea sobre generar algún tema, alguna actividad que a su vez permitiera que hubiera algún trabajo en la isla que asentara población, había un tema crucial de política exterior que era el tema Malvinas. Sí. Y Malvinas es una cuestión que hacía poquito había habido en Naciones Unidas un enojoso encontronazo entre dos países que reclamaban un mismo territorio, que finalmente se decidió a favor de aquel que pudo demostrar que el otro candidato no había ejercido su derecho a la recaudación impositiva mientras supuestamente había ejercido soberanía. Es decir, la recaudación impositiva era un factor concreto de soberanía y nosotros no lo hacíamos en Malvinas. Entonces un genio descubrió que una forma elegante de evitar ese argumento que nos jugaba claramente en contra era declarar área franca a Malvinas, y entonces nosotros no cobrábamos impuestos, no porque no lo podíamos recaudar y no nos lo iban a pagar, sino porque los habíamos declarado zona franca. Claro. Y alrededor de Malvinas digamos que lo que era el territorio tuviera un tratamiento similar. Por eso Tierra del Fuego es área de unidad especial y el resto de las islas Atlántico Sur se consideran área franca. O sea que no es exactamente igual, nunca estuvo muy reglamentado el tema del área franca, pero efectos de política exterior fue muy valioso. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a notar que ha tenido un comportamiento ambivalente el gobierno nacional. Esto es, y esto nos ha generado muchos problemas, en épocas de crecimiento económico en el continente se empieza a notar, porque la isla repite estos ciclos, sube y baja de acuerdo con la demanda. Bajamos, somos los primeros en caer cuando cae la demanda del continente y empezamos rápidamente a subir cuando esa demanda se recupera. ¿Qué hace el gobierno nacional? En épocas de auge se nota mucho la presencia del régimen fueguino, empiezan las protestas por los beneficios que tenemos y entonces los atenúa a través de decretos y resoluciones nacionales. Cuando cae esto y entramos en periodo de crisis que tan recurrentemente solemos ingresar, toca vivir, sí. Entonces ahí tratan de darnos una mano para que recuperemos, para que no haya un caos social y para que volvamos a tener puestos de trabajo. Entonces, esto ha sido una política que claramente habla de falta de planificación, porque en realidad lo que habría que haber hecho, que en épocas de auge, que aprovecharlas para diseñar y planificar un futuro estable y sostenido para el régimen, y no estar pendientes de una crisis para recuperar lo que antes nos sacaron. Pero bueno, esta es la historia, esto tiene hitos, subidas y bajadas, en un momento tuvimos industrias prioritarias y no prioritarias, donde las prioritarias pagaban la mitad del arancel, después Cavallo nos hizo pagar 25% del IVA en un increyendo que terminaba con el 100% en 4 años, que se pudo parar y volver hacia atrás, pero siempre producto de lo que sucedía básicamente en el aspecto social más que económico en la isla, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y lo que finalmente tenemos que tratar de zanjar de una vez y hacer un plan hoy más que nunca, donde el vencimiento del régimen está a la vuelta de la esquina y lo que pretendemos es una extensión, pero no una extensión per se, una extensión para seguir igual, es una extensión donde con inteligencia tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y tras una rápida recuperación de puestos de trabajo, que creo que eso es inevitable, inminente y deseable, empezar a ver cuáles son los mecanismos por los cuales podemos mantenernos en el tiempo con un régimen que a su vez le brinde soluciones al país. Esto es, hoy se está hablando de que esto sea un enclave exportador, me parece bien después de tantos años que se le empiece a prestar algún tipo de atención a la exportación, que hoy, por la estructura propia de los beneficios que otorga la ley, la verdad que no es muy atractivo exportar. Sobre eso hay que trabajar, porque no se olviden que en la exportación no hay IVA, por lo tanto
la industria que se dedique al mercado externo pierde su beneficio de crédito fiscal presunto. Entonces, esto de alguna manera hay que compensarlo, hay que trabajar a partir de recursos que la isla tiene y en los cuales puede sacar una ventaja comparativa, y hay que dotar, por eso hablo de un plan integral, hay que dotar a todo esto de la infraestructura necesaria para que ese aprovechamiento sea posible. Sí, los otros días cuando hablábamos con Mariano nos comentaba también que algo en lo cual ha sido un poco desaprovechada la ley es todos los temas de recursos naturales, ¿no es cierto? No se han explotado a través de darles un valor agregado a los recursos naturales y poder exportarlos, ¿no es cierto? ¿Hay previsto, o vos desde la CAFIN que estás trabajando, hay proyectos, hay previsto algo respecto a eso? Bueno, en esto lo deben conocer, hemos tenido un avance importante el año pasado, medio sorpresivo de que finalmente haya accedido el gobierno nacional a esto, pero está la resolución 47 que vino a llenar un vacío en este tema, porque digamos que para los recursos naturales que uno tiene más al alcance de la mano, el régimen tenía ahí una zona gris muy importante. ¿Por qué? Porque al no estar estas actividades dentro del régimen industrial, porque no contaban con proyectos, nunca se habían incorporado, es decir, estaban en una zona donde no eran exactamente aquellos recursos naturales de lo que habla la ley, que son los recolectados, extraídos, los naturales, sino que tenían alguna transformación encima de esto, una transformación que los hacía perder beneficios con la incorporación de elementos de extrazona que sí están contemplados dentro del régimen industrial propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, hoy es posible que un aserradero fabrique muebles, que haga aberturas, que incorpore cerraduras, bisagras, manijas, cosa que antes, hacer una puerta entera, cosa que antes, si lo hacía, perdía el beneficio, ¿verdad? Exacto. Bueno, hoy eso ya afortunadamente ha sido de una manera zanjado, con esta resolución, les decía, y bueno, ya hay algunas actividades que están haciendo uso de ella, sé que hay una fábrica de agua que la está utilizando, hay un emprendimiento también muy interesante a partir de la turba, que son las mantas oleofílicas, o sea, se empiezan a ver cosas. En el largo plazo, yo diría que esto siempre, cuando hablamos de estos temas, digo, tengamos claro que como gran actividad a partir de los recursos naturales, que puede tener una función trascendente en el sistema productivo, tenemos que ser serios y decir que esto es el gas. O sea, Tierra del Fuego tiene reserva de gas como en una magnitud tal que permitiría con su industrialización generar una cantidad de recursos a la provincia y de divisas al país que serían más que considerables. O sea, hay yacimientos, ustedes saben bien, tenemos yacimientos con muy poca explotación, como es Vega Pléyade, lo que ahora se está haciendo en tierra firme, más las nuevas licitaciones. Sabemos que Tierra del Fuego está asentada sobre una gran palangana de gas. Bueno, suena impresionante eso igual, Alberto, te digo. Es que es así. No, sí, pero suena impresionante. El tema es que la transformación de ese gas tiene que generar puestos de trabajo, si bien todas las actividades ligadas a él son más capital intensivas. Justamente eso te iba a comentar, ¿no? Porque siempre buscamos también ampliar la capacidad de puestos de trabajo y justo no es una actividad por ahí que... Bueno, pero esto, de empleo, siendo una actividad que va a ser gran generadora de divisas, te viene a compensar todo lo demás. Uno de los grandes problemas que tiene el régimen fueguino, que es un gran demandante de divisas, por la importación de insumos, que hace que funcione la industria. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Esto es lo que les decía antes. Todo esto tiene que ser un plan integral, porque desarrollar el gas significa desarrollar cierta infraestructura que hoy no tenemos, como el puerto de Río Grande. O sea, vos a partir del gas podés hacer
una petroquímica, puedes hacer fertilizantes, ¿sí? Algunos muy sencillos como la urea, otros un poco más complejos, pero son sólidos. ¿Por dónde los vas a sacar? ¿Por dónde los vas a sacar? Sí, sí. Tenés las terminales de gas en el norte de la isla, es el lugar donde instalar estas plantas, y después tenés que tener dónde sacarlos. Entonces, eso ya pasa a ser, el puerto de Río Grande pasa a ser una necesidad logística para aprovisionamiento a la población con valores de flete mucho más razonables, porque el flete marítimo es mucho más barato que el terrestre, pero además tiene que tener una terminal portuaria para poder exportar lo que vas a producir. Sí, una pregunta. Las empresas, hoy con todas estas, ya que hablaste de que somos muy demandantes, o sea, que las industrias son muy demandantes de divisas, hoy con todas estas restricciones, ¿están sufriendo algún tipo de impedimento para importar? No por ahora. Ajá. No por ahora. No sabemos qué es lo que viene, no por ahora. Yo imagino que en la medida que se pueda implementar un proyecto amplio que no solo, digamos, no solo para la industria, que Tierra del Fuego pueda presentar qué es lo que piensa hacer con su actividad económica general, donde obviamente la industria es determinante, con su logística, con su infraestructura y su vinculación con nación en temas sensibles como es este que les contaba, las divisas. Bueno, en la medida que haya un programa que señale cuáles son las necesidades, se puede llegar a algún acuerdo por el cual ese acceso a la divisa no se vea interrumpido y de esta manera permitir el flujo de la operación que hace cada empresa, ¿no? Pero todo hay que discutirlo, todo hay que hablarlo. Estamos en una situación donde el país no tiene, necesita divisas, necesita recaudar, y frente a ese escenario un régimen de promoción siempre va a ser cuestionado en la medida que no pueda mostrar sus fortalezas. Claro. Alberto, la verdad que en el transcurso de nuestros programas hemos hablado con grandes conocedores de la ley y de la provincia, como lo sos vos. Siempre hemos visto que hay posibilidades, que hay buenas ideas, todos analizamos la situación en la que nos toca actuar, pero el subrégimen siempre pareciera estar en riesgo, siempre volvemos a la situación de si va a salir la prórroga, si no va a salir. ¿Vos lo asociás a decisiones políticas, a decisiones de qué tipo, o cuál es tu idea con respecto a estas trabas que se van planteando? Miren, en esto yo creo que hay de todo, ¿no? Pero tratemos de ser objetivos. O sea, más allá, o siempre, obviamente, ha habido lobbies que trabajan en contra del régimen, que básicamente están fomentados por los competidores o quienes se sienten molestos por la competencia que ofrece Tierra del Fuego en el continente. Esto es, por un lado, actividades que tienen antecedentes como en el resto del país, como la plástica y la textil. Bueno, los productos de Tierra del Fuego, gracias a la vigencia de la ley, hacen un poco de testigo en el tema precios en el continente. Entonces, la industria textil del continente, aún en épocas en que se hace difícil importar y ellos consiguen la protección que buscan, en el sentido de que no tengan que salir del mercado interno a competir con lo que viene de China o de Pakistán, los precios con los que Tierra del Fuego llega al mercado interno funcionan como un testigo y como un techo a las aspiraciones de la industria nacional del continente, obviamente. Claro. Nosotros también somos industria nacional. No, sin embargo, dicen que la industria fueguina es cara. Entonces, estamos hablando de textiles y de plásticos. Ustedes se van a ver una situación muy curiosa acá, donde los plásticos, nuestros principales productos plásticos, funcionan con precios internacionales, como es la preforma de PET, por ejemplo. Y en el caso de textiles, los productos de Tierra del Fuego, en lo que es puro textil, no estoy hablando de confección, tienen precios muy competitivos, muy competitivos. Y en el tema confección, a pesar de los beneficios, no pueden competir con algunas prerrogativas que tienen algunas empresas del continente, en particular una de origen brasileño. Vamos al caso de electrónica, que no tiene un competidor en el continente porque no hay industria electrónica. Ahí sí se nos cuestionan los precios. Entonces, hay un lobby de importadores que
prefieren hacer su negocio importando el producto terminado que abastecerse en Tierra del Fuego. Si Tierra del Fuego no existiera, los aranceles a la importación de esos bienes no tendría sentido de mantenerlos altos y ellos harían su negocio. Pero olvidémonos de esto, que son cuestiones de mercado que tienen que ver con los particulares. Vamos a las cuestiones más macro. Un país con déficit fiscal, cualquier secretario de Hacienda que llega, lo primero que mira es por dónde se le va la plata. Yo soy uno de los que insisten que no es lo mismo recaudar una promoción. Yo tengo un régimen promocional, estoy dejando recaudar, que no es lo mismo que poner dinero contante y sonante. Porque ahí tenemos que empezar a considerar, si no existiera el régimen, en realidad, ¿cuál es mi capacidad de recaudación? ¿Se recaudaría? Entonces, ¿cuál es? Entonces, el famoso costo fiscal que le atribuyen a la isla tiene en cuenta cuestiones que, si vamos a un cálculo real, no tienen sentido. O sea, ¿cómo se puede contar como costo fiscal los aranceles que no paga la industria electrónica en Tierra del Fuego, si en caso de no existir, esos bienes vendrían por Mercosur desde Manaus y tampoco pagarían arancel? Claro. Entonces el efecto sobre la recaudación sería el mismo. Entonces, Exacto. pero sin desconocer esto, tampoco podemos desconocer que cuando uno mira el presupuesto nacional y hay calculado para Tierra del Fuego más del 50% del total de los beneficios destinados a regímenes promocionales, donde de un lado estamos nosotros con más del 50% y del otro lado hay más de 400 regímenes que compensan todo ese saldo con participaciones del 1%, hay un semáforo rojo que se enciende. El presupuesto 2019 aparece con 59.000 millones de pesos atribuidos a la promoción de Tierra del Fuego. Un secretario de Hacienda que busca hasta debajo de la cama de dónde sacar un peso, ve eso y se pone loco. Y esta es la historia de Tierra del Fuego. Nosotros discutimos con los secretarios de Industria, pero después viene el secretario de Hacienda y dice a dónde van con eso. Entonces, esto de alguna manera Tierra del Fuego lo tiene que compensar. Y la forma de compensarlo es consiguiendo divisas, que es otro de los factores en los que el país tiene una performance más bien flaca. Entonces, poner acento en la exportación finalmente, con alguna pequeña compensación adicional por el IVA que se pierde, tiene que ser un norte para la actividad fueguina. Tenemos que intentar por esa vía, conseguir divisas. Se habla mucho de bajar este costo porque si Tierra del Fuego, en vez de importar, estuviera utilizando insumos nacionales. Es muy odioso decirlo, pero la realidad es que la estructura del régimen fueguino está pensada para que se opere utilizando los beneficios que otorga la ley para la importación de insumos del exterior, no para traerlo del continente. Y la realidad muestra que con nuestra deficiencia logística, traer insumos del continente encarece tanto el producto que nos saca definitivamente de mercado. Entonces, esto es muy complicado, quizás sea incorrecto políticamente decirlo, pero esta es la realidad. Pero es la realidad, sí, sin dudas. Bien. Bueno, Alberto lo invitamos a tomarse un tecito, a descansar un ratito, unos minutitos y enseguida volvemos, ¿sí? Pero con todo gusto. Hacemos una pequeña pausa. Gracias.